En su primer mensaje como líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei afirmó este jueves que Irán debe mantener el cierre del estrecho de Hormuz para presionar al enemigo. También amenaza las bases estadounidenses: o cierran o serán atacadas. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Primeras palabras del nuevo líder supremo iraní desde que comenzó la guerra en Irán. Se intensifican los bombardeos israelíes contra la milicia islamista Hezbollah en el Líbano. Los bombardeos iraníes también continúan en varios países del Golfo. El petróleo vuelve a superar momentáneamente los $100 en la 13ª jornada de la guerra en Oriente Medio. Aumenta la presión sobre las bolsas. Hablaremos de su impacto en la economía. Y el ultraderechista José Antonio Kast asume la presidencia de Chile, prometiendo mano dura contra la delincuencia y la inmigración irregular y poniendo en marcha lo que califica de gobierno de emergencia. La televisión estatal iraní emitió el primer discurso del ayatolá Mojtaba Khamenei como líder supremo de la República Islámica. En él juró venganza por la muerte de sus compatriotas y llamó a mantener cerrado el estrecho de Hormuz. Este primer mensaje de Khamenei al pueblo iraní ha generado dudas sobre su estado de salud e incluso sobre si es él el autor del texto, ya que el nuevo líder supremo no apareció ante las cámaras. Fue una presentadora la que leyó sus palabras mientras la cadena mostraba una foto del ayatolá. Según varias fuentes, Khamenei resultó herido en los ataques estadounidenses e israelíes que acabaron con la vida de su padre. Teherán lanzó este jueves una nueva oleada de ataques contra las infraestructuras petroleras de los países del Golfo, como en depósitos de combustible en Bahrein. En Omán, los almacenes del puerto de Salalah también ardieron la víspera tras un ataque con drones. Arabia Saudita también informó de un nuevo ataque con drones contra la infraestructura petrolífera. Los precios del petróleo siguen disparados pese a los esfuerzos por contenerlos. Los mercados en vilo tras el cierre de ese estrecho de Hormuz es un punto estratégico por el que transita alrededor de una quinta parte del petróleo mundial. Un comandante naval de la Guardia Revolucionaria iraní publicaba en la red social X que sus fuerzas van a mantener esa estrategia del líder supremo de asestar duros golpes al agresor. Los ataques de Irán contra el tráfico marítimo y las infraestructuras energéticas del Golfo no cejan. 2 petroleros fueron atacados por barcos iraníes con explosivos en aguas iraquíes durante la noche. Los ataques han cerrado de facto el estrecho de Hormuz, que comunica el Golfo con el resto del mundo. Casi todos los países han suspendido o reducido drásticamente sus operaciones. Los puertos petroleros cerraron hace 2 días. Los 2 últimos petroleros se cargaron con crudo y se enviaron a una zona protegida, donde esperan el fin de las operaciones militares para zarpar de nuevo. Estados Unidos e Israel siguieron atacando infraestructuras militares y gubernamentales iraníes. El mando central estadounidense publicó estas imágenes sin especificar dónde se produjeron los ataques. El secretario de Energía se retractó de la promesa de que los buques de la Armada estadounidense escoltarían a los petroleros comerciales a través del estrecho. Ocurrirá relativamente pronto, pero no ahora. Simplemente no estamos preparados. Todos nuestros recursos militares están destinados a destruir las capacidades ofensivas de Irán y la industria que las abastece. Esto no calmará de forma tangible los mercados energéticos mundiales, que han visto cómo el barril de Brent volvía a superar los $100 tan solo un día después de que 32 países consumidores de petróleo anunciaran un desbloqueo récord de reservas estratégicas de crudo. Máxima tensión en la región. Saludamos en Doha a Luciano Sácara, analista político especializado en Oriente Medio y el Golfo. Luciano, Mojtaba Khamenei aún no ha aparecido en público. Su primer mensaje, lo hemos visto, llegó leído por la televisión estatal. ¿Cómo valoras tú esta puesta en escena sobre cómo puede estar él, sus amenazas y sobre el estado interno del liderazgo iraní? Bueno, la verdad que siembra muchas dudas. Estábamos esperando esta primera declaración, por lo menos esperábamos su voz, que fuera la que leyera este comunicado, sino por lo menos la presencia, o un mensaje grabado pero con vídeo, y no ha sido ninguna de esas cosas, lo cual evidentemente siembra muchas dudas. Ha habido muchos rumores acerca de su estado de salud, incluso algunos rumores antes de su propia elección
decían que podría haber sido incluso muerto durante el ataque que mató a su padre también. Eso evidentemente el Estado o la televisión estatal iraní obviamente no lo reconoce y dice que todo el proceso de elección se ha hecho con él presente. Lo que pasa es que, bueno, siembra dudas ante una posibilidad de que esto genere un vacío de poder. Que puede llegar a sucederse en caso de que realmente él no esté capacitado incluso para gobernar y haya que volver otra vez a un proceso de selección con alguien que ya no sería de la misma línea o incluso que tuviera las mismas credenciales religiosas y políticas que tiene Jamenei. Vamos a ver, por un lado tenemos a un líder supremo que no aparece en público, Luciano, por el otro, Irán habría permitido a buques de algunos países hoy cruzar el estrecho de Hormuz, que ha permanecido cerrado desde el principio de la guerra, por lo menos eso dijo el viceministro de Relaciones Exteriores. No sé si supone esto un gesto o cómo lo interpretas tú. ¿Qué implica la posibilidad real de que Irán mantenga cerrado ese estrecho? Bueno, la posibilidad real de que esté cerrado, que no es cierto en su totalidad. Lo que sí es cierto es que el tráfico está siendo interrumpido, que están siendo atacados no solo en el estrecho, sino alrededor, sino en las aguas del Golfo. Por lo tanto, la voluntad iraní dentro de sus capacidades es que no salga petróleo del Golfo para justamente afectar a aquellas economías principalmente que dependen de ello. Y para dejar claro que otra vez atacar a Irán tiene un costo muy, muy alto. Quizá esta cerradura del estrecho y la posibilidad de dejar a determinados países es forzar a unos y tratar de bloquear lo que hemos visto hoy en Naciones Unidas, ayer, perdón, en Naciones Unidas, que hay un frente común cuando se produce una disrupción del flujo del petróleo, en realidad todos se ponen de acuerdo, incluso China y Rusia se han abstenido en esa resolución que exige a Irán no cerrar el Golfo. Lo que quiere demostrar Irán es justamente esto, que la economía internacional le afecta a todo el mundo y espera romper esas lealtades para que en algunos casos algunos países por lo menos tomen otra postura internacional respecto a lo que está haciendo el ataque de Estados Unidos a Israel. Muchísimas gracias por todo esto, Luciano Sácara. Un saludo hacia Doha, Qatar. Gracias. Gracias, buenas noches. La situación en la frontera entre Israel y el Líbano sigue escalando, con Israel y la milicia islamista Hezbollah intercambiando andanadas de cohetes, drones y fuego de artillería. Según Israel, durante la noche Hezbollah lanzó su mayor ataque desde el inicio de la guerra, en coordinación con Irán. En respuesta, el ejército israelí atacó múltiples objetivos en el sur del Líbano y también en la capital Beirut. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subraya que la guerra busca permitir que los iraníes derroquen al régimen. En plena noche en Beirut, una explosión rompe el silencio. Los servicios de emergencia acuden al lugar de los hechos. Con la luz del día, el daño del último ataque israelí se hace patente. Tuvo lugar sin previo aviso en el área que rodea la playa de Ramlet al-Baida, donde se encontraban muchas familias desplazadas por la guerra. Fue una sensación indescriptible. Las mujeres estaban aterradas, al igual que los niños, que empezaron a llorar. Es como si todo se hubiese puesto de cabeza. 2 bombas cayeron a 100 metros de aquí. Como resultado, al menos 8 personas murieron y decenas resultaron heridas. El número de fallecidos en Líbano asciende a casi 700. Simultáneamente, Israel atacó el sur de Beirut, bastión de Hezbollah, organización considerada terrorista por Estados Unidos, Alemania y muchos otros países. El ejército israelí respondía así al mayor ataque lanzado por Hezbollah desde el comienzo de la guerra, con unos 200 cohetes y 20 drones. Ni los ataques de Israel ni la presión del gobierno libanés han servido para que Hezbollah cese su apoyo a Irán en el conflicto. Tropas israelíes se preparan ahora para cruzar la frontera del Líbano. Le advertí al presidente del Líbano que si su gobierno no sabía cómo controlar su territorio y evitar que Hezbollah dispare contra Israel, amenazando a los asentamientos del norte, lo haríamos nosotros mismos tomando su territorio. El primer ministro Netanyahu y yo hemos ordenado al ejército que se prepare para expandir sus operaciones en el Líbano y restaurar la tranquilidad y la seguridad en nuestras comunidades del norte.
Atrapada entre los ataques de Israel y la actitud desafiante de Hezbollah, la población libanesa, con más de 800.000 desplazados en menos de 2 semanas, está exhausta. A esto se une ahora la amenaza de una incursión terrestre israelí. Estamos en contra de esta escalada. No queremos guerra, queremos paz. Queremos que nuestros hijos puedan vivir y tener un futuro en este país. La guerra solo trae destrucción, ruina y muerte. El gobierno del Líbano acusa a Hezbollah de buscar el colapso del Estado y pide a Israel negociar para terminar el conflicto. Una petición que hasta ahora no ha tenido respuesta. De todo esto queremos hablar en Beirut con Joan Cabasés. Joan, ¿cómo se interpreta en la región esa ampliación de la ofensiva israelí en el Líbano y qué impacto está teniendo en la frontera norte? También esa amenaza de una incursión terrestre por parte de Israel. Hola, ¿qué tal? Sí, pues lo que se interpreta en Líbano es que Israel quiere que su propia protección dependa de sí mismo y no de terceros actores. Es decir, Israel quiere terminar con Hezbollah por su propia cuenta y sin depender del gobierno de Líbano o de los cascos azules de UNIFIL. Hemos visto en décadas anteriores, desde los comienzos del siglo XXI, cómo supuestamente eran las autoridades libanesas y también este contingente de cascos azules de la ONU los que estaban encargados de contener la milicia libanesa y de ser parte de esta infraestructura o arquitectura defensiva que debía también proteger al Estado de Israel. Sin embargo, lo sucedido desde 2023, con Hezbollah abriendo un frente contra Israel hasta en 2 ocasiones, la última el pasado 2 de marzo, lleva a Israel a pensar en no depender de otros actores, insisto, y en terminar con Hezbollah por su propia cuenta. Esta es una doctrina defensiva que en Israel ha ganado todavía más arraigo desde lo ocurrido en octubre de 2023, cuando Hamás invadió el sur de Israel, cometiendo masacres en los kibutzim del sur de Israel. Y las mayores víctimas son los ciudadanos. Joan, órdenes de evacuación, lo hemos oído, más de 800.000 personas desplazadas en Líbano. ¿A dónde van? Recordemos, la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones alertaba hoy mismo de un colapso humanitario y de infraestructuras, decía. Sí, así es. La respuesta es que van hacia todos lados. Hemos visto cómo son más de 110.000 los que están hospedados en los centenares de colegios que el gobierno de Líbano ha habilitado para ese propósito. Pero muchos de ellos, lo vemos ahora en pantalla, están en la calle, están en avenidas, están en la playa de Beirut, están en parkings que están más o menos abandonados, y muchos de ellos protestan y dicen no entender la situación porque, a pesar de haberse ido de las zonas que Israel ha decretado como zona de guerra, han recibido disparos, como esta pasada noche en la playa de Beirut, que ahora vemos en pantalla. Otros muchos han optado por irse a la residencia de amigos o de familiares. Eso lleva a muchos barrios, también en el centro de Beirut, a estar abarrotados. Hemos visto en muchas calles vehículos aparcados en segunda y en tercera fila, puesto que la gente ha ido a buscar a sus seres queridos. Eso indica, tal y como comentaba este dirigente de las Naciones Unidas, que muchos barrios ya precarios a nivel de infraestructura estén todavía más saturados. Momentos muy tensos los que se están viviendo en Beirut y en todo el Líbano. Muchísimas gracias, Joan Cabasés. Un saludo. A vosotros. En Estados Unidos, una persona armada impactó un vehículo contra la sinagoga Temple Israel en Michigan. Según medios estadounidenses, el individuo murió en un tiroteo con agentes de seguridad. La Federación Judía de Detroit indicó que las instituciones judías se encontraban en confinamiento preventivo. La policía realizó un operativo poco después del incidente en medio de una tensión creciente en todo el país por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde el inicio de esta ofensiva, el FBI elevó la alerta terrorista en territorio estadounidense por posibles represalias. Y pasamos ya a la economía y hablamos, como no, de las consecuencias de esta guerra también para el precio del petróleo. Rosa. Eso es, un día más esta guerra elevó los precios del crudo. El petróleo sigue encareciéndose en medio de la escalada de la guerra en Oriente Medio. Se agrava el temor por el suministro. El barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, cerró el jueves por encima de los $100, un hecho inédito desde agosto de 2022, tras las amenazas del nuevo líder supremo iraní asegurando que el cierre del estrecho de Hormuz debe prolongarse. El precio del barril de Brent saltó un 9,22% hasta los $100,46 y su equivalente estadounidense avanzó igualmente hasta los $95,73.
Con la guerra en Irán, el petróleo venezolano recupera el foco de atención mientras comienza a disolverse el vínculo entre Caracas y Teherán. Más allá de los encuentros protocolares y la retórica antiimperialista, las dos potencias petroleras cooperaban en áreas estratégicas. Separados por más de 10.000 kilómetros, Venezuela e Irán afianzaron vínculos en el siglo XXI con un eje compartido. Dos potencias petroleras con gobiernos que se oponían a Estados Unidos y buscaban asociarse para desafiar las sanciones de Washington. Con la captura de Nicolás Maduro y el nuevo vínculo de Caracas con Washington, esa alianza está por culminar. Y va a cambiar ese interés que hubo en el pasado reciente, primero por alianzas estratégicas, por comercios de bienes estratégicos, vimos presencia de industria iraní, sobre todo en autos, pero fundamentalmente en abastecimiento de diluyentes para una industria que estaba sancionada, que era la industria petrolera. Si se levantan las sanciones, probablemente no requieras de esa cooperación ni de ese abastecimiento iraní que hoy está en crisis. La guerra en Irán se da en el nuevo marco de relaciones con Estados Unidos que ha reconocido al gobierno de Delcy Rodríguez, mientras Venezuela vuelve a tomar relevancia en el mercado petrolero. En 2025 produjo 1 millón de barriles por día y se prevé un alza del 15% en 2026. La incidencia de lo que es el porcentaje y contribución del petróleo en el Golfo Pérsico es importante, es significativo, y no solamente basta con señalar lo que le suministra a los Estados Unidos, sino lo que le suministra al mundo y la seguridad de ese petróleo en el Medio Oriente. Así que sin duda Venezuela juega un papel importante y está asegurado después del 3 de enero, pero eso no significa que el mercado petrolero sea más estable por esa razón. Por otro lado, la relación entre Irán y Venezuela aún genera preocupaciones, advierte el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Al-Khelaifi. Una de ellas es que como no se ha desmantelado del todo la presencia del Irán en Venezuela, una gran interrogante, cómo ese monitoreo que existe va a impedir que esas fuerzas que tuvieron en el pasado los iraníes no pueda convertirse en un riesgo no solamente para los Estados Unidos, sino para el Caribe. Pese a ello, Al-Khelaifi recalca que hay elementos de la guerra en Irán que pueden ser positivos para Venezuela, un proveedor seguro de crudo. La subida del precio del petróleo elevará los ingresos de las ventas del crudo venezolano en el mercado internacional, aunque éstas se realicen bajo la tutela de Estados Unidos. Los países del Golfo redujeron su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios ante el bloqueo del estrecho de Hormuz por la guerra en Oriente Medio, lo que supone la mayor perturbación de suministro de la historia, según indicó este jueves la Agencia Internacional de la Energía. Las interrupciones en las exportaciones desde el Golfo Pérsico por el cierre del estrecho están obligando a las refinerías a diversificar sus fuentes de suministro y los compradores asiáticos recurren cada vez más a Estados Unidos, África Occidental y América Latina. Esta situación puede suponer una oportunidad para varios productores latinoamericanos como Brasil, Venezuela o Colombia. Su relativa estabilidad geopolítica y la magnitud de sus reservas de hidrocarburos los convierten en actores más atractivos. Y tenemos la oportunidad de conversar sobre los efectos de la guerra en Irán para los productores en América Latina con el economista Óscar Ugarteche, que nos acompaña desde Acapulco, México. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, señor Ugarteche. En primer lugar, ¿qué oportunidades pueden surgir para productores de crudo en Latinoamérica ante la diversificación de suministros, por ejemplo, por parte de compradores asiáticos? Claro, bueno, con las restricciones que hay de la OPEP, yo creo que los países como Brasil, que no son miembros de la OPEP, o Colombia, o Guyana, van a encontrar un magnífico mercado en Asia para incrementar ellos su oferta. Entonces yo creo que ese va a ser un desplazamiento natural. Esto se parece mucho al año 73, mucho, con una contracción de la oferta y con un cambio en quiénes son los que ofrecen el petróleo. Fue muy bueno el año 73 para los exportadores latinoamericanos. Entonces esto es más o menos igual. Señor Ugarteche, fijémonos en el caso de Venezuela. ¿Podrá beneficiarse del aumento de los precios del crudo en la actual situación, es decir, marcada por la influencia y la presión de Estados Unidos? Sí se puede beneficiar, pero se necesita que Estados Unidos retire las sanciones. Porque Venezuela
no puede vender el petróleo en dólares y necesita los dólares para reponer y darle mantenimiento a todo su aparato petrolero, tanto de extracción como de refinación, para poder exportar. Entonces sí necesita los dólares, y si hace eso va a poder aumentar la oferta de petróleo, y eso va a ayudar a que el precio ojalá se nos estabilice en $130 barril. Espero que no vaya más allá de 130, pero en fin, pero si no se hace nada, el precio va a seguir subiendo, porque los iraníes no se van a detener, y el estrecho de Hormuz es fundamental, y ya hay un acuerdo de China para sacar los barcos con bandera china y con fabricación china, con petróleo, del Golfo Pérsico hacia China. Entonces China no va a sufrir el embate. Y por el otro lado, la gran sorpresa es que ahora Cuba comienza a cambiar su matriz energética y pronto tampoco va a sentir el embate. Entonces, digamos, quien va a sufrir el embate es la Unión Europea y Estados Unidos. Son los que van a sufrir el embate en serio. Y los países que no tienen petróleo. Chile, Bolivia, que ahora no tiene petróleo, Uruguay, Costa Rica. Todos los demás tienen petróleo de un modo o de otro, y por lo tanto no van a sufrir tanto el embate, si bien los precios van a subir. Óscar Ugarteche, un placer como siempre hablar con usted. Hasta la próxima. Bueno, y a todo esto, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva anunció este jueves medidas para evitar el alza de los precios de los combustibles como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. El gobierno reducirá temporalmente a cero los impuestos sobre el diésel y reforzará los controles para evitar aumentos abusivos en las gasolineras por parte de los distribuidores. Así se pretende evitar un encarecimiento del transporte de mercancías, ya que la mayoría de camiones de carga en Brasil utilizan diésel. La lucha contra la inflación es un desafío clave para el izquierdista Lula, quien buscará su reelección en los comicios generales de octubre. Y seguimos en América Latina, Chile, Ana. En Chile, porque José Antonio Kast asumió, como sabemos, la presidencia ayer de Chile, prometiendo un gobierno de emergencia. Y sin querer perder tiempo, además, el mandatario ultraderechista firmó los primeros 6 decretos de su ejecutivo, 3 de ellos dedicados a frenar la migración irregular, una de sus promesas de campaña. Entre sus primeras medidas, Kast anunció barreras físicas en la frontera con Bolivia, por donde ingresan la mayoría de los migrantes sin papeles, y una auditoría, dijo, también a los ministerios. El político llega al poder con un discurso de mano dura en seguridad, en medio de expectativas entre sus seguidores y críticas de la oposición. José Antonio Kast juró el cargo como presidente de Chile este miércoles, en lo que supone el giro más marcado hacia la derecha del país en décadas. Los votantes, preocupados por la inseguridad, respaldaron un cambio político que también se observa en otras partes de América Latina. En su primer mensaje a la nación, Kast describió un país golpeado por el crimen organizado y unas finanzas públicas debilitadas, y presentó a su administración como un gobierno de emergencia destinado a afrontar estos problemas. Han entregado un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado. Kast prometió endurecer las medidas contra la migración irregular y la delincuencia. También busca impulsar el crecimiento económico mediante desregulación, recortes de gasto y políticas favorables al mercado. Asume el cargo tras el presidente de izquierda Gabriel Boric, quien lo había derrotado en 2021. Llega al poder en un momento en que Chile enfrenta un aumento de la criminalidad, incertidumbre económica y turbulencias en los mercados globales vinculadas a la guerra en Irán. Para algunos chilenos, la llegada de Kast al poder representa una esperanza de cambio. La realidad es que mis expectativas son esperanzadoras, en primer lugar porque llevamos muchos años con mucho vandalismo, mucha delincuencia en Chile, y eso ha afectado mucho a los negocios y a la gente común y corriente. Esperamos que todo salga bien, les deseo la mejor suerte al nuevo gobierno que llega, que ojalá que todo salga bien, para bien de todos los chilenos, sobre todo yo que soy pensionada.
Pero no todos comparten este optimismo. Los críticos temen el impacto que pueda tener su agenda económica liberal. Lamentablemente, lamentable, para los estudiantes es una pérdida. Tenemos miedo a que nos recorte la gratuidad, así que ojalá que no, ojalá que no. Tengo mucho miedo, me siento un poco huérfano, creo que se vienen años de oscuridad, pero por lo mismo creo que nosotros los que estamos aquí hoy día y muchos más, tenemos que seguir trabajando en las bases. Durante la jornada también hubo protestas en las ciudades de Valparaíso y Santiago. Manifestantes se enfrentaron con la policía y corearon consignas contra Kast, el capitalismo y Estados Unidos, antes de ser dispersados con cañones de agua y gases lacrimógenos. El gobierno mexicano anunció un primer acuerdo de colaboración con plataformas digitales como Google, Meta y TikTok para prevenir y atender la violencia digital, un fenómeno que afecta especialmente a mujeres jóvenes. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, explicó que el objetivo es fortalecer la prevención, la atención a víctimas y la cooperación con las empresas tecnológicas en casos de acoso, difusión de contenido íntimo o ataques en línea. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, 18 millones de mexicanos han experimentado algún tipo de ciberacoso, de los que 10 millones son mujeres. Más de la mitad de las conductas reportadas fueron de índole sexual. Nos queremos despedir con una explosión de color en medio del desierto de Mojave, en California. Y es que el Parque Nacional del Valle de la Muerte está viviendo una exuberante y poco habitual floración. Estos áridos paisajes de rocas y grava se han cubierto de coloridas flores silvestres, lo que está atrayendo a visitantes de todo el mundo. La última vez que se vio algo parecido fue hace 10 años. El Valle de la Muerte es uno de los lugares más secos y calurosos del planeta, pero las copiosas lluvias caídas a finales del año pasado provocaron y propiciaron que este desértico pasaje se llene de flores. Paraje, no pasaje. Nos vamos, pero volvemos. Gracias por estar ahí.